La dieta de los españoles ha cambiado en las últimas décadas y en los últimos siglos. Hemos dejado a un lado los vegetales para incorporar productos de origen animal cada vez en mayor proporción. ¿Es esto bueno para el medio ambiente? ¿Tiene consecuencias en nuestra salud? Hay alguien que sabe mucho de esto, es bióloga, farmacéutica y nutricionista y está con nosotros en este estudio. No os la perdáis, se llama Maite García y pone los puntos sobre las íes en un aspecto crucial, la alimentación. Maite, ¿crees que la nutrición es una gran asignatura pendiente en los centros educativos de nuestro país? Sí. Y me encanta que empecemos por ahí, porque realmente si volviéramos a unos proyectos que hubo y que nosotros de alguna manera lideramos durante años, pues probablemente desde esas edades tan receptoras y tan verdaderamente implantadoras de hábitos, tendríamos muchas posibilidades de prevenir algunas enfermedades que antes eran de los adultos y que ahora ya se manifiestan desde la adolescencia. Uh-huh. Maite, uno de tus últimos trabajos, una de tus últimas inquietudes tiene que ver con lo que llamas o lo que se llama la inversión en la dieta y su implicación en el medio ambiente y también en nosotros, en nuestro organismo. Uh-huh. Cuando hablamos de la inversión en la dieta, estamos hablando de cómo antes comíamos unas cosas y ahora comemos otras. Cuéntanos brevemente, ¿qué es esa inversión? Bueno, yo acuñé ese término que no sé si es muy acertado, pero yo creo que se entiende bastante bien, porque cuando echamos la mirada justo a un siglo atrás, la población española se alimentaba sobre todo de vegetales. Y esa alimentación tenía que ver, por supuesto, con ciertas carencias, pero también tenía que ver con un proceso muy, muy depurado y muy interesante en el que se habían ido seleccionando, por el método ensayo y error, pues los alimentos que para nuestro clima, para nuestra biología y para nuestros recursos eran óptimos. Tenía carencias. Le faltaba un poco más de calcio, no tomaba la gente toda la leche que quería, le faltaba hierro y le faltaban yodo. Sobre todo esas tres cosas les faltaba bastantes. Por tanto, era una población que iba hacia adelante, pero con los mínimos. Pero tenía una tasa de natalidad alta, con lo cual significa que las proteínas y todo las tenía muy bien cubiertas. Al desarrollarse el país, siempre tenía como una memoria colectiva de la escasez de la carne. Y la carne era como el símbolo del poder, de la riqueza y de un estatus determinado. Por tanto, era una meta, llegar a una dieta que lo tuviera. Con que si nosotros vemos que cómo se alimenta la población a partir de los años 70-80, que ya se va pudiendo comprar cosas que no se compraban antes, y nuestra entrada en la Unión Europea, cubrir leche, etcétera, decimos que el clímax de nuestra dieta se alcanzó en torno al 95 y que a partir de entonces se ha deteriorado progresivamente porque se toma demasiado alimento animal y además la alimentación está procesada, pues con envolturas de plástico, con cantidad de aditivos y con procesos industriales que hacen que los nutrientes teóricos no sean biodisponibles. Muy bien, y además tú introduces un término que, bueno, a nosotros nos suena un poco raro, pero es xenobióticos, que está relacionado con lo que acabas de decir. Sí. Es decir, estamos llenando nuestra dieta y nuestro organismo de xenobióticos que pueden actuar entre sí. Este tipo de componentes o aditivos que estamos incorporando. Mira, para decirlo facilito, aditivos se entiende la gente que es algo que voluntariamente se pone por algo, pues por mejorar el olor, color, sabor o la conservación. Y los xenobióticos vienen de la misma raíz que la palabra ajeno, xeno, y son productos ajenos al alimento, que no pertenecen realmente al alimento, y no necesariamente son de adición voluntaria. Ahí están los contaminantes. Ahí están también restos medicamentosos que pueda tener un animal que nos estamos tomando. Ahí están las sustancias que migran de los envases. Ahí están las sustancias que tomamos en el entorno natural, en el entorno alimentario, aunque no es el propio alimento. Por ejemplo, el café, el tabaco, el alcohol. Todo eso llega con el alimento, aunque sea ajeno a su composición natural, y tiene unas interacciones que a veces son antinutrientes. Otras veces son tóxicos y otras veces son inocuos, pero claro, hay que tomarlos muy en cuenta. ¿Y cómo los tomamos en cuenta? Porque muchas veces muy poquita información. Hay una falta de información, no existen quizás, ¿no? A lo mejor los canales adecuados para que sepamos realmente qué tipo de productos debemos consumir. Pues si fuera la última frase que tuviera que decir en tu programa, diría acortar la cadena alimentaria, y tú me dirías, ¿y qué es esto? Y diría, pues mira, si yo veo que una persona ahora mismo corta una espinaca, la lava un poquitín, la pone a hervir, le pone algo de aceite y ha tomado un primer plato
Eso es una cadena alimentaria corta. Pero si esas espinacas desde un invernadero son enviados a 400 kilómetros para que hagan con ellos pues espinacas a la crema, que a su vez otros cuantos kilómetros y siempre con frío, con aditivos y con un sistema de interferencias de muchos estilos, pueden llegar a formar unos crepes rellenos de esas espinacas que luego van a estar en un stand que van a tener tiempo en mi congelador además, pues entonces habré introducido una serie de factores que como mínimo habrán restado nutrientes y como máximo habrán generado problemas. Muy bien, pues yo creo que nos has convencido a cortar la cadena alimentaria. Estaremos mejor nutridos, mucho mejor alimentados. Y más barato en estos tiempos, mucho más. Y más barato en este tiempo que desde luego hay que tenerlo en cuenta también. Pero bueno, eso sí hablamos del organismo, de nuestro ambiente interior. Pero vayamos a hablar del medio ambiente porque este proceso, este cambio de dieta también está provocando un perjuicio importante en nuestro medio natural. Maite. Sí, pues sí, efectivamente, si nosotros teníamos, digamos, un diseño, porque viendo nuestra dentición, sabemos que estamos diseñados para tomar mucho más vegetal que animal. Es decir, mirando cada uno de nuestras piezas dentarias, pues no tenemos muchas piezas de carnívoro. En realidad, carnívoro propiamente dicho, tenemos a los colmillos. Lo demás es pues de cortar, como serían los incisivos, o de machacar, triturar, como son molares y premolares. De hecho, la muela del juicio es un resto que no nos funciona y es una herencia de cuando otros que no somos nosotros eran carnívoros. Es un cascanueces desmedulador. Por tanto, nosotros no somos carnívoros. Somos omnívoros con una cantidad pequeña de carnes. Nuestro intestino es larguísimo y lo es porque hay que darle la oportunidad de poder absorber una masa muy grande de alimento. Así que nosotros ahora le tenemos no funcional y es causa en parte de la degeneración. Entonces, si hemos invertido la cantidad que teníamos que tomar de legumbre, con su ollejo, con todo lo demás, y muchos vegetales, y resulta que no tomamos casi nada de eso, y tomamos cantidad de carnes, de huevo, de leche y de dulces, pues entonces habremos invertido de tal manera nuestra dieta que al producirla, si yo tengo que usar para mí X hectáreas para tomar el vegetal y sin embargo estoy alimentando a un animal, pues necesito muchísimo más espacio natural para poder hacer 1 kilo de carne. Entonces, eso va a tener que ver con la contaminación, con la génesis de CO2 en el transporte, en el procesado. Se llega a multiplicar hasta por 1000 la cantidad de espacio que necesitaría y la producción de CO2 y de contaminación para representar el volumen de alimento animal que tomo en vez del vegetal. Por tanto, la trascendencia en el medio natural es tremenda. Vamos a ver unos datos una documentación que tengo aquí, que es una documentación tuya, sí. Es muy ilustrativo. 1/4 kilo de patatas equivale a 50 gramos de CO2. En el caso de carne de pollo equivale a 250 gramos de CO2. En el caso de carne de cerdo equivalen a 862 gramos de CO2. Y de vacuno más todavía. Desde luego Y eso es la producción, pero luego viene desde el sacrificio, el procesado, el transformado, el almacenado, el refrigerado, en contra completamente de una obtención y una elaboración inmediata. Por tanto, ya no solamente es la cantidad de CO2, es que todo esto va a arrastrar cantidad de envasado, mucho transporte con toda una cantidad de productos energéticos que se están deteriorando. Es decir, necesitamos tomar algo de carne y de productos animales porque nos aportan más cantidad de aminoácidos esenciales, de hierro, de una serie de cosas. Y podemos mejorar la dieta de hace un siglo, pero lo que no podemos es invertirla porque nos causa a nosotros patologías tremendas. Una apreciación, hace tiempo, hace años, hace unas décadas, tú comentabas que comer carne estaba considerado como un signo de estatus, ¿no?, social, pero sin embargo ahora eso ha cambiado, ¿verdad? Es decir, hay parte de la población que no tiene gran estatus, pero sin embargo es gran consumidora de carne y sin embargo
hay otro tipo de población que parece que está teniendo más en cuenta lo que tú comentabas, ¿no? La vuelta a los vegetales. ¿Es esto así? Yo creo que sigue en la memoria colectiva la idea de que una comida a base de, si ya no digo la palabra carne, diré proteína animal, carne, pescado, huevo, queso. Entonces, todo eso se considera de más prestigio, sin duda, que el vegetal. Y si te fijas en los menús o las cosas que se ofrecen en fiestas, cuando aparezca el vegetal serán o frutas ajenas, frutas tropicales, que dan idea de más caras, o algunos vegetales de ensalada que no es la lechuga habitual, tendrá que ser la endivia. Es decir, que hay clarísimamente una motivación en la alimentación que tiene mucho que ver con el estatus. Por supuesto, como se ha generalizado más el consumo, pues ya no se presenta cualquier carne, sino que tienen que ser partes muy especiales, edades muy especiales del animal. España es de los países del mundo que mata a los animales más jóvenes, o sea, en lugares donde se cría como Argentina, Uruguay, cantidad de corderos, pues no se mata para la propia familia rica el cordero lechal. Se considera que eso no está suficientemente hecho. Entonces, todo esto tiene una dimensión importante. Maite, pues lo tenemos que dejar aquí.